Listo, chicos. Bueno, entonces vamos a hablar del tema. Les comparto esto. Vamos a hablar de sistema respiratorio. ¿Listo? Bueno, si hablamos del sistema respiratorio, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Qué me pueden aportar? Intercambio de gases, pulmones, tráquea. ¿Qué más me pueden decir? Costillas, alvéolos. Los que están al otro lado, ¿qué pueden decir? Bronquio, laringe, faringe. Laringe, faringe. Bueno, hay varias. Tráquea. Listo. Entonces, cuando hablamos de sistema respiratorio, nosotros debemos de referenciarnos a una puerta de entrada. ¿Y la puerta de entrada? Bueno, básicamente tenemos dos puertas, pero hay una que es la puerta principal, fisiológicamente hablando, que es la nariz. Y si hablamos de la nariz, estaríamos hablando de una relación directa de esta estructura con qué nervio craneal. ¿Con qué nervio craneal? Olfatorio. Olfatorio, que es el número 1. ¿Listo? Entonces la nariz va a tener una parte externa, que es esta. Recuerden que ella está delimitada en la parte superior por dos huesos, que son los huesos. Profe, las diapositivas se ven pequeñitas, o sea, no se ve la diapositiva grande. Sí, profe, se ven varias cuadrículas, no se ve solo una. ¿Listo? Bueno, eso ya lo compartí. Ya habíamos hablado del sistema respiratorio y estábamos por acá. Entonces, cuando hablamos del sistema respiratorio, estamos diciendo que él tiene una puerta de entrada o tiene una entrada. Fisiológicamente, esta sería la principal, pero existe otra, ¿no? Que sería la boca. Y quirúrgicamente puede haber otra, una tráquea o una crica. ¿Listo? O una sonda. ¿Listo? O un tubo. O sea, van a ver, pero igual, si yo pongo una sonda, puede ser una sonda naso. Y si voy a meter un tubo, pues lo meto por la boca, pero igual van a ser esas dos entradas, no hay más. Entonces la cavidad nasal va a hacer esta estructura, que la vemos aquí, que en la parte superior está delimitada por dos huesos, que se llaman los huesos nasales. En la parte lateral tengo la maxila y en la parte intermedia va a haber una pared, un tabique, algo que lo divide, que se llama el septo nasal, que la parte superior corresponde al hueso etmoides en su lámina perpendicular y la parte inferior a otro hueso que se llama el vómero. ¿Listo? Dentro de la cavidad nasal, esta estructura que acabo de señalar, eso se llama el septo tabique, que es la pared medial. Si yo hablo de una pared medial es porque voy a tener una pared lateral. Y en la pared lateral de la cavidad nasal voy a encontrar unas elevaciones que se llaman las conchas. Esta que está en la parte más inferior corresponde al hueso de la concha nasal inferior, que es un hueso independiente de la cara. Y en la parte superior voy a tener la concha nasal media y por allá metido que no vemos la concha nasal superior.
concha nasal superior y media corresponden o hacen parte del etmoides. La inferior es un hueso independiente de la cara. ¿Cuáles cosas blancas? Ah, no, estos son unos huecos. No, es no tiras. Es que esto. Esto. Estos son los espacios que hay entre la maxila y la mandíbula. Porque ahora que esto es óseo. Aquí. Si yo quito la piel dentro, son las conchas, no sé, ¿sabe cuáles cosas blancas? Si yo no veo aquí nada blanco. Las conchas. Sí, claro que. Es que los que están viendo la pantalla afuera yo estoy señalando. Por eso él me está dando una doble salida. Entonces, lo que yo estoy señalando aquí, ¿ustedes sí ven que señalo las flechas y eso? Eso es lo que. No, y aquí no se ve porque yo no por la luz. No, y fuera de eso no lo está cogiendo. Bueno, la nariz va a tener una parte cartilaginosa. Esa parte cartilaginosa se va a ubicar anterior al tabique óseo o al septo. Este tabique, de la parte cartilaginosa, entonces recuerden que la nariz va a tener en el ápex un cartílago y hacia la parte lateral, hacia las alas, vamos a tener los cartílagos alares, que esos son los que se modifican para hacer el procedimiento que se conoce como rinoplastia. Muy bien. La cavidad nasal va a tener un área que comunica con la cavidad oral y a eso le llamamos las coanas. Y las coanas van a estar delimitadas medialmente. Coanas. Medialmente por un hueso que se llama el pómer y lateralmente por las dos láminas mediales del proceso pterigoideo. ¿Listo? Esto es un corte sagital. Aquí lo que estamos viendo es la cavidad nasal, su pared medial. Entonces aquí identificamos al hueso etmoides con su lámina perpendicular, al vómer, y esa sería la parte cartilaginosa del septo o tabique nasal. En esta imagen lo que estamos viendo es la misma pared, pero ya cubierta con mucosa. Listo. Si yo retiro la pared medial, me voy a ubicar con las dos paredes laterales. En las paredes laterales vamos a encontrar unas elevaciones que yo se las nombré inicialmente. Las dos primeras corresponden a elevaciones que son del hueso etmoides y se llaman las conchas nasales superior y media, que son estas que acabo de señalar. Y la otra elevación, que es la que está en la parte inferior, corresponde a la concha nasal inferior, que ya sabemos que es un hueso independiente de la cara. En algunos textos no se habla de conchas, sino que se habla de cornetes, pero nosotros le vamos a decir conchas. Aquí estamos viendo la relación que tiene las conchas nasales con unos espacios que se denominan meatos. Esos espacios son unos orificios pequeños que los vemos aquí, los vemos acá y los vemos aquí. Estos espacios entonces van a permitir que el contenido de unas estructuras sea drenado hacia la cavidad nasal.
La cavidad nasal, entonces, va a presentar también dos porciones. Una porción superior que corresponde a la porción olfatoria, por eso se relaciona con el primer par craneal, con el nervio olfatorio, y una porción inferior que corresponde a la respiratoria. Entonces el aire ingresa por la cavidad nasal. En el aire va a haber, entre otras cosas, oxígeno y va a haber moléculas de olor. Entonces las moléculas de olor se van a orientar hacia la porción olfatoria, donde está el bulbo olfatorio sobre la lámina cribosa del etmoides. Allá hay unos filetes que se llaman olfatorios y estos filetes van a corresponder a los axones de células bipolares que están presentes allí. Hacen una sinapsis química porque hay una reacción con las moléculas de olor, luego la información se proyecta vía bulbo olfatorio hacia la corteza olfatoria que está en el lobo temporal. Dentro de la cavidad nasal, perdón, dentro de la cara, van a haber unos huesos que son denominados planos, que ya lo sabemos. Esos huesos, especialmente 4, que son el etmoides, esfenoides, frontal y maxilar, van a presentar unas cavidades. Y esas cavidades las llamamos los senos paranasales. Entonces aquí tenemos los senos paranasales del hueso frontal, los senos paranasales del hueso maxilar o hueso de la maxila, y aquí internamente tenemos el seno paranasal del etmoides y el seno paranasal del esfenoides. No es que esté donde puse la flecha, ¿no? Sino que están en esa región, porque solamente los podemos identificar en un corte sagital. De hecho, el seno paranasal más grande es el de la maxila o el maxilar. Aquí vemos que los senos paranasales van creciendo o van apareciendo en la medida que vamos aumentando en edad. No es hueso. Recuerda que los huesos planos tienen un tejido interno. ¿Cómo se llama? Diflor. ¿Listo? Entonces, en la cara, esos huesos, hay una mucosa que los recubre. Hay un vacío allí. Ese hueso es recubierto por esa mucosa y a eso le llamamos seno paranasal. De los senos paranasales nos sirven como cámaras de resonancia. Ejemplo, yo siento que mi tono de voz es alto, yo. Pero los que me escuchan saben que mi tono de voz es bajo. Si yo subo el tono de mi voz, yo siento que estoy gritando, pero sería el tono normal. Entonces, las cámaras de resonancia, o sea, para mí, si yo subo el tono de la voz, yo siento que estoy gritando. Y a mí no me gusta gritar, entonces yo por eso hablo, mi tono de voz es bajo. Pero hay personas que tienen que subir más el tono de la voz y es normal. Estos senos paranasales, entonces, con el paso del tiempo, cuando nacemos, el único seno paranasal que encontramos aquí es el de la maxila. Míralo acá, está de color amarillo cuando nacemos. Luego, cuando tenemos 1 año, entonces se comienza a formar el que tenemos acá, el frontal. Perdón, ese es el frontal. Luego a los 4 años, mira que se aumenta el tamaño del de la maxila, se aumenta el tamaño del frontal, así sucesivamente hasta llegar a la edad adulta, donde el espacio que está ocupando el seno paranasal del hueso de la maxila se relaciona con los dientes superiores. Eso puede explicar el por qué cuando hay un trauma dental, los dientes superiores, especialmente los premolares y molares, pueden terminar en el seno paranasal de la maxila. Porque mira que están relacionados allí. Si ves la raíz del diente, se relaciona directamente con ese seno. Bueno, estos senos paranasales se pueden inflamar. Y recuerden que en clínica, cuando hablamos de inflamación, estamos hablando de itis. Entonces tenemos una sinusitis, que significa la inflamación de los senos paranasales, porque la mucosa que hay allí
se ha inflamado. Por eso las personas que tienen sinusitis crónica refieren dolor en la región de la maxila, más, bueno, la gente dice aquí en los pómulos, pero realmente no es allí, sino medial. Refiere un dolor en la frente y refiere un dolor como por allá metido en medio de los ojos. Después es inespecífico, pero sabemos que corresponde al seno paranasal del etmoides y el esfenoides. Adicionalmente, la cavidad nasal presenta una mucosa, que vemos aquí, que cubre la pared lateral y esa mucosa se puede irritar. Y a esa irritación de la mucosa le llamamos rinitis. Entonces hay rinitis que es alérgica por olores, polen, polvo, por ejemplo, a la lluvia, a la tierra cuando húmeda, o sea, ese es un olor particular, cuando comienza a llover, tierra mojada, a las lociones, bueno. ¿Sí? Dime. Yo soy alérgico a las tóxicas. Adicionalmente, en la nariz, en la cavidad nasal, va a presentar un sangrado y a ese sangrado se le llama una epistasis. Sí, claro, porque la mucosa, por la fuerza que se genera al estornudar, la desgarra. Entonces, la epistasis, antes, cuando había el sangrado nasal, decían que la cabeza se debía orientar hacia la parte posterior. ¿Listo? Pero resulta que eso ya fue reevaluado por una sencilla razón. Puede ser el sangrado tan abundante que la persona puede tener una broncoaspiración. Entonces, ahora lo que se habla es que si hay un sangrado, se debe hacer un movimiento de flexión a nivel del cuello, se lleva hacia adelante y se genera la compresión adecuada. Porque podés seguir respirando por la boca. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ahora hay un examen que se llama la rinoscopia. De la rinoscopia se entra con un aparatico y ver algo al fondo. Esta imagen corresponde a la cavidad oral. Mira el paladar duro, mira la lengua, mira el cartílago epiglótico. Y acá lo que están evaluando es la tonsila palatina o la amígdala. Ustedes están mirando por allá. Y aquí tenemos una imagen de la vista inferior de la cavidad nasal donde tenemos la concha nasal inferior muy inflamada. También hay otro examen que se llama la transiluminación. Ingresan una lucecita, la encienden y miran a ver qué contraste hay con la luz. Eso es para evaluar los senos paranasales. Lo que pasa es que recordar que entre la boca y la cavidad nasal, la boca hay un espacio que se llama las coanas. Por eso existe la sonda nasogástrica, porque entra por allí, se va hacia la parte posterior, nasofaringe, y desciende cavidad oral, sigue por la faringe, esófago y llega al estómago. Pero, si usted quiere, se puede meter una sonda y la saca por la boca. Pues que se metan el condón sin nada adentro, te lo creo, pero que se lo metan con algo adentro y sí, ya cae. Claro, pasa por las coanas y sale por ahí. Bueno, de todo hay. Aquí vemos un corte sagital donde identificamos el seno paranasal, la maxila, mira lo que es grande, el seno paranasal del hueso frontal, el seno paranasal del etmoides
y el seno paranasal del esfenoides. Los senos paranasales entonces drenan. El seno paranasal del hueso etmoides va a drenar a un espacio que se llama el meato superior. Ahí drena. Y las celdillas posteriores del etmoides. A este meato, que es el medio, va a drenar el seno paranasal del hueso frontal, celdillas anteriores y medias del etmoides y el seno paranasal de la maxila. Y al inferior, a este meato, va a drenar el contenido del conducto lacrimal, o sea, las lágrimas. Por eso sabemos que las lágrimas son saladitas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién irriga la nariz? Tenemos una arteria que viene de otra arteria que se llama la carótida común, que se divide en dos ramas, una externa y una interna. La externa me da ramas en la cara y en el cuello. Pues por si las moscas se les vuelve a preguntar, ahora nunca saben. ¿Puede repetir, profe? ¿Hace el favor? Porfa. ¿Sí me repites? ¿Qué puede repetir lo que está diciendo, que a la nariz la irriga qué? Ah, la irriga una arteria que es una rama de la carótida externa. ¿Listo? Entonces, tenemos sobre el dorso de la nariz esta arteria que se llama la dorsal de la nariz. Vamos a tener una arteria aquí lateral, se llama la nasal externa. Y en la parte inferior hacia el ala tenemos la nasal lateral. Dentro de la órbita tenemos esta arteria que se llama la arteria oftálmica, que es una rama de la arteria meningia media, que a su vez es rama de la arteria carótida interna. Entonces, esta arteria sale, la dorsal de la nariz es una rama de la oftálmica. Perdón, corrijo algo aquí que dije, no es de la meningia media, es una rama de la carótida interna, porque la meningia media es una rama de la maxilar. Ojo. Porque es que la meningia media pasa por el terium. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la sien? Que cuando se golpeaba, la meningia media es una rama de la maxilar, no es una rama de la carótida interna. Dentro del cerebro ya hay estas ramas. Cerebral, da una cerebral anterior, da una comunicante, ya, pero es dentro, que forma el polígono de Willis. Ahora, aquí tenemos, este es el globo ocular. Entonces, tenemos unas arterias que se llaman las etmoidales, anterior y posterior, que son ramas oftálmica de la carótida interna. ¿Listo? Entonces, aquí en este corte sagital vemos cómo las etmoidales anteriores y posteriores se distribuyen hacia la parte superior e inferior respectivamente. Aquí pues vemos toda una distribución de las arterias. Entonces tenemos de la etmoidal anterior, la septal anterior. Si es septal, se está orientando medialmente hacia el septo. Tenemos la etmoidal anterior, acá, que es esta, y me va a dar una rama que se llama la lateral anterior. O sea, yo tengo que una va hacia la pared, que sería la medial, o la septal, y otra que se va hacia la pared lateral. Aquí tengo la rama septal y lateral de la arteria etmoidal posterior, que son estas. ¿Listo?
Hacia la parte posterior tengo el ramo septal posterior y tengo los ramos laterales posteriores, mira que están irrigando la pared lateral. Por eso es que la cavidad nasal es tan vascularizada, por eso el riesgo de sangrado tan alto que se presenta allí. Y cuando se presenta el sangrado, por eso es recomendable lo que les dije al comienzo, llevar la cabeza hacia adelante para evitar una complicación. Aquí tenemos esta arteria, que es la arteria maxilar. De ella va a pasar unos ramos hacia la parte posterior de la cavidad nasal. Entonces se llama la arteria esfenopalatina, que pasa por un foramen que está entre el esfenoides y el palatino, atraviesa, y me van a formar las ramas septales posteriores. Luego, un ramo de él desciende por el foramen incisivo, que ya lo saben, que está en la parte del paladar duro, y hacia la parte posterior vamos a tener la arteria palatina mayor, que es esta, y tendríamos la arteria palatina menor y la arteria palatina descendente. ¿Se acuerdan de los forámenes palatinos mayor y menor? Arteria palatina mayor, arteria palatina menor. ¿Quién drena la sangre? Entonces, hay una vena, que se llama la vena angular. Ella desciende, su contenido va a ser drenado a la facial. La facial va a continuarse hacia el ramo posterior de la vena retromandibular para desembocar en la yugular interno o continuarse como yugular interno. Los nervios, entonces tenemos, ¿recuerdan de que hay un nervio que se llama el nervio trigémino? El nervio trigémino se divide en 3 ramos, B1, B2, B3. El B1 se divide en oftálmico, nasociliar y lacrimal. Entonces, aquí en esta parte superior encontramos el bulbo olfatorio, primer par craneal, nervio de sensibilidad especial, que tiene un origen real, ya lo sabemos. Entonces, de este nervio, que es el nasociliar, él entra a través de esa estructura que se llama la lámina cribosa del etmoides. Al entrar, me va a dar el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. Por eso me va a inervar la pared lateral de la nariz. Aquí tenemos la distribución sensitiva del nervio. Este es el etmoidal anterior. Y mira cómo se distribuye hacia la parte de la pared lateral de la cavidad nasal. Hacia la pared y luego se hace anterior. Muy bien, entonces ya dejamos la cavidad nasal. Vamos descendiendo. Ahora vamos a la faringe. Entonces, la faringe va a ser un tubo muscular longitudinal que se va a ubicar anterior a los cuerpos vertebrales de vértebras cervicales. O sea que él va a estar ubicado entre ¿qué vértebra? C1 y. ¿Cuántas son las vértebras cervicales? Son 7. Está entre C1 y C7. 7. Pero no dudes, digan sí. Digan sí o no, pero digan algo. Entonces,
Dentro de la cavidad oral, al fondo, está esta estructura que la conocemos con el nombre de el istmo de las fauces, al fondo. Posiblemente ustedes hayan ido al médico y el médico haya evaluado sus amígdalas. Se le pide que por favor abra la boca, que empuje la lengua hacia la parte anterior y abajo, mete un palito y le dice que diga que usted mete. Y lo que ve al fondo se llama el istmo de las fauces. ¿Qué estructuras encontramos allí? Esta saliente, que la gente le dice la campanita, que se llama la úvula palatina, y lateralmente vamos a encontrar dos estructuras abultadas que se llaman las amígdalas o tonsilas palatinas, que están dentro de un espacio que está conformado por dos arcos, uno que se llama el palato gloso, otro que se llama el palato faríngeo, y aquí la tonsila palatina está en medio y a eso le llaman fauce, tonsila en fauce. Entonces, istmo significa parte estrecha. Por ejemplo, istmo de Panamá. O sea, es una parte, por eso hicieron el canal allí, porque es la parte más estrecha que comunicaba Centroamérica con América del Sur. No lo hicieron en México porque es muy grande, no era costoso, busca la parte más angosta. Por eso se llama istmo de las fauces. Fauces. Listo. Entonces, la faringe, yo la voy a dividir en tres porciones que se van a relacionar con la cavidad nasal, la cavidad oral y la laringe. La parte de la faringe que se relaciona con la cavidad nasal se le llama la nasofaringe y va a estar entre C1 y C2. La parte de la cavidad oral que se relaciona con la faringe se llama la orofaringe, entonces está entre C2 y C4. Y luego tenemos la orofaringe, que corresponde a la parte de la cavidad de la laringe en relación con la faringe. Entonces, esas son las tres porciones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. En la nasofaringe voy a encontrar este espacio que se llaman las coanas, que es lo que comunica la cavidad nasal con la cavidad oral. Aquí al fondo podemos identificar las conchas nasales, la media y la inferior. En la pared lateral de ella va a haber un orificio. Y ese orificio corresponde al orificio faríngeo de la tuba auditiva. Y eso explica el por qué un cuadro gripal se puede convertir en una otitis. O viceversa, porque una otitis te puede dar una laringitis o una faringitis, porque migra a través de eso. Si voy a la parte de la orofaringe, voy a encontrar el paladar muelle, que sería el paladar duro, y hacia la parte posterior el paladar blando, donde tenemos la úvula palatina y la tonsila palatina, que son las amígdalas. Y hacia la parte de la laringe, ya me voy a encontrar con dos espacios que son muy importantes, que se llaman los recesos piriformes, que son esos espacios por el cual el contenido de la cavidad oral, cuando se deglute, o sea, cuando se traga, se hace posterior, lateral a la laringe y luego continúa por un tubo muscular longitudinal que se llama el esófago. Entonces, faringe se continúa como esófago, laringe se continúa como tráquea. La faringe va a estar conformada por tres pares de músculos
que se denominan los músculos constrictores. Entonces tengo el músculo constrictor superior, inervado por el músculo glosofaríngeo, músculo constrictor medio y constrictor inferior, inervado por el músculo, perdón, por el nervio vago. Y este músculo, o sea, o este par de músculos, se van a unir en la parte posterior con un rafé, que lo voy a señalar aquí, que se llama el rafé faríngeo, que tiene su origen en el tubérculo faríngeo, que lo voy a encontrar en la cara externa del clivo. ¿Se acuerdan del clivo por allá? Igual ustedes la próxima semana lo van a conocer personalmente y en persona. Pues eso ya no lo voy a evaluar porque eso ya, yo le voy a colocar esto. Ah, eso sí se lo explico cuando nos lo toque ver. Claro que sí. ¿Listo? Entre el músculo constrictor superior de la faringe y el músculo buccinador, que es un músculo de la ménica facial, va a haber un rafé, que es este, que se llama el rafé pterigomandibular. Aquí vemos, esta es una vista posterior de la cavidad oral. ¿Cómo se llama este espacio? ¿Cómo se llama el espacio que acabo de señalar? ¿Las coanas? Las Coanas. ¿Y cómo se llama lo que está dentro allá? Conchas. Sí, ¿El pero- septo? La media, concha nasal media, no medial. Y concha nasal inferior. ¿Listo? Resulta que dentro de la cavidad nasal, hacia la parte posterior, ya sabemos el espacio. Y en la cavidad oral van a haber unas estructuras que van a permitir que cuando deglutemos, o sea, cuando traguemos, el espacio aumente. Y esta actividad va a estar dada por un músculo que se llama el elevador del velo palatino, el músculo tensor del velo palatino y el músculo de la úvula. Por eso la úvula tiene ese movimiento anterior y posterior. Por eso cuando nos cepillamos, y las personas que tienen la costumbre de cepillarse la parte posterior de la lengua, como está enervado por el vago, cuando el cepillo se va muy atrás, le genera un reflejo vagal, una gana de vomitar. Por eso las personas, especialmente las mujeres, que tienen un trastorno nutricional tipo bulimia, pues comen, luego van y generan vómito. ¿A partir de qué? De ese estímulo vagal que sea. Aquí tenemos un corte sagital. Esta estructura usted ya la conoce, concha nasal superior, media e inferior. Tenemos el orificio faríngeo de la tuba auditiva. Vamos a hacer un ejercicio. Yo le voy a hablar anatómicamente y usted me va a seguir a ver qué entiende de lo que yo le digo. 1. Insufle las bucas. Insufle las bucas. Eso. 2. Comprima las fosas nasales. Deglute el aire. Deglute el aire. O sea, tráguese el aire. Pero con la nariz tapada y las bucas insufladas. ¿Qué sintieron en el oído? No, se tapa no, se destapa. Porque el oído medio se relaciona con el orificio faríngeo de la tuba auditiva y cuando yo trago el aire equilibra la presión. A eso se le llama la maniobra de Valsalva. Dime. Más o menos.
Entonces, los que han hecho natación o los que han hecho buceo alguna vez y hacen la inmersión, tienen que equilibrar las presiones. Claro, uno traga aire. O cuando vas en avión, o hay algunas personas que van en ascensor, se les tapan los oídos, o si suben, por ejemplo, al 18 en Cali, no sé aquí qué parte allá. Bueno, hay veces se tapa el oído. ¿Listo? Bueno, este orificio va a tener en la parte superior una elevación que se llama el toro tubarum, acá y acá. Toro tubarum, míralo acá. Toro, es una elevación. Va a presentar unos pliegues que se llama el pliegue salpingo palatino, porque es un pliegue, o sea, salpingo es como tuba. Entonces, va hacia el paladar y tengo el pliegue salpingo faríngeo. Y ya, pues, me estoy comunicando con la cavidad oral. La parte posterior de la cavidad nasal en relación con la faringe, a esto se le llama el receso faríngeo. Y en el receso faríngeo, bien atrás, voy a ubicar esta estructura que se llama la tonsila faríngea, más conocida como la adenoides. Esta adenoides o esta tonsila faríngea se puede inflamar, aumenta su tamaño y cuando pasa eso, va a taponar o bloquear las coanas. Por eso, los niños, especialmente cuando se presenta una inflamación de la tonsila faríngea, su respiración es oral. ¿Qué hacen con eso? Ah, solo botan. No, no es que los corten, o sea, quitan la inflamación. Porque es que recordad que las conchas nasales, esos son parte de un hueso, ¿sí? Te la quitan. No, raspan, te quitan eso. Pero eso es una respuesta inflamatoria. Con los senos paranasales tienen que raspar porque el moco se queda pegado aquí. Listo. Ya vamos a la cavidad oral, que en relación con la faringe se le llama orofaringe. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Esta es la úvula palatina. Aquí tenemos la tonsila palatina, el arco palatogloso, el arco palatofaringeo y en medio está la tonsila palatina en la fauce. Está aquí. ¿Listo? Esos dos arcos forman una fosa que se llama la fosa triangular y en ella está la tonsila palatina. La parte posterior de la lengua, que es esta, va a presentar unas tonsilas que se llaman las tonsilas linguales. La tonsila palatina, la tonsila faríngea y las tonsilas linguales van a tener tejido linfoteo. Hay linfocitos que, recuerden, que son aquellos que tienen que ver con el sistema inmune, son los que salen a defendernos. La primera línea, lo que sean ustedes ahorita, la primera línea, son los que salen allá a defendernos. Listo. ¿Quién irriga la faringe? Entonces, hay una arteria que proviene del arco aórtico que se llama el tronco brachiocefálico al lado derecho, el cual se deriva una que se llama la arteria carótida común. La arteria carótida común, a la altura del cartílago tiroideo, que ahorita lo vemos, se bifurca en dos. Una carótida externa y una interna. La externa da ramas en la cara y en el cuello. Pues por si las moscas. Yo a la madre que se las vuelvo a preguntar y vuelven a caer. Bueno, lo vuelvo a preguntar y tenga. Y cae ahí. Entonces, la
hay una arteria que es una rama de la carótida externa, por si las moscas, que se llama la arteria faríngea ascendente. Está subiendo. Esta arteria va a seguir, mírenla acá. Y de la facial yo voy a tener, que es otra rama de ella, que está en la facial, unas ramas que se llama el ramo tonsilar y la palatina ascendente. Ya se ubica, tonsila, hacia dónde va, paladar, hacia dónde. Tenemos una rama de la arteria maxilar que se llama la palatina descendente. O sea que toda esta región está irrigada por ramas de la carótida externa. El drenaje, ¿quién lo hace? Entonces tenemos aquí hay un plexo que se llama el plexo pterigoideo. Hay una vena, que es la vena facial, que recoge la sangre de la vena angular, que está en la parte superior, que se va a unir a esta vena, que es la retromandibular. Ella a su vez se divide en dos, una externa, un ramo externo y otro ramo interno, y luego se va a continuar el ramo interno como yugular interno. Y luego llega por allá una vena que se llama la brachiocefálica, y luego llega otra vena que se llama la cava superior, y llega al corazón y vuelve la historia nuevamente. ¿A qué? Sí, viene por acá. De ambos lados. ¿Listo? ¿Quién inerva la faringe? Entonces la faringe está inervada por un nervio que se llama el laringio superior, que va a tener dos ramos, uno interno y otro externo, y el laringio superior es ramo del nervio vago. Y en la parte inferior, el nervio laringio inferior, que es una rama del nervio laringio recurrente, que a su vez es una rama de un nervio que se llama el nervio vago. O sea que la faringe la inerva ¿quién? El nervio vago. A través del nervio laringio superior y nervio laringio recurrente con sus ramas superior e inferior. ¿Listo? Aquí lo vemos. También está el glosofaringeo, el noveno par craneal. Recuerda que este nervio me va a inervar el músculo constrictor superior, me va a inervar un músculo que se llama el estilofaringeo, me va a dar la sensibilidad a la mucosa de la cavidad nasal, cavidad oral, y va a formar aquí un plexo que se llama el plexo faríngeo, porque este nervio va a tener un componente quimioreceptor y vasoreceptor a nivel del seno y cuerpo carotídeo, que es donde la arteria carótida común se divide en dos, perdón, en una interna y otra externa. Y la externa es la que da ramas en la cara y el cuello. Entonces, por si las moscas. Y a nivel de linfáticos, entonces tenemos unos nodos linfáticos. Esta es la vista posterior. Tenemos los nodos retrofaringeos. Aquí los vemos, o sea que está detrás de la faringe. Tenemos... ¿Qué hacen los nodos linfáticos? Ellos lo que hacen es ser como sitios de acopio de lo que está siendo llevado por el conducto linfático. Pero eso es la parte de los desechos lo que pasa es que la célula suelta algo desde la matriz, o sea, del citoplasma, hay estructuras que salen. Entonces, ¿qué pasa? Está el tejido linfático con unos conductos y unos órganos linfáticos, van recogiendo eso, para luego vincularlos nuevamente a la circulación venosa y ponerlos a recircular. Cuando hay un proceso infeccioso, entonces, ¿qué va? El tejido linfático, a nivel de los nodos, allí se acumula lo que han atacado
y lo tienen allí, lo encapsulan para luego ser eliminado. Entonces tenemos fagocitosis. ¿Cómo? Eso, cuando hay inflamación de los nodos linfáticos, es lo que la gente le conoce con el nombre de la famosa seca. ¿Han escuchado eso? Que se inflaman los nodos linfáticos de la axila o de la ingle. Eso es porque hay un proceso infeccioso, entonces llegan allí. Entonces hay una pelea y se están acumulando en ese lado. Por eso cuando hay metástasis, se hace metástasis a través de los nodos linfáticos. ¿Ahora todo tiene sentido? Y tenemos los nodos cervicales que van a ser profundos y laterales, que van a estar a lo largo de la vena yugular y se llama la cadena yugular interna. ¿Listo? De la inervación, ya sabemos que en la edad, nervio vago, con su nervio laríngeo superior y nervio laríngeo recurrente. ¿Listo? La faringe se puede inflamar y a eso le llamamos una faringoamigdalitis. Entonces, aquí vemos la tonsila palatina inflamada y aquí pues vemos una imagen real. Es supremamente incómodo, especialmente deglutar o tragar a la primera hora. Eso son las placas, son placas. Tonsiloidectomía, cuando se las saca. Listo, chicos. Bueno, vamos a faringe, pero... Bueno, entonces, si hablamos de laringe, ¿qué podemos decir? Laringe, ¿qué podemos decir de la laringe? Después de la boca está la laringe. ¿Qué podemos decir de la laringe? Sí, ¿qué pueden decir de la laringe? ¿Qué pueden decir de la laringe? ¿Qué pueden decir de la laringe? A ver. La faringe. No se divide. No, laringe, la laringe. No sé si es la continuación de la faringe o la continuación de la faringe. No. A ver, la faringe, si hablamos de faringe, estamos hablando de aquella estructura que ya describimos anteriormente, que se relaciona con cavidad nasal, cavidad oral y que se relaciona con la laringe. La laringe va a ser aquella estructura que va a comenzar el sistema respiratorio. O sea, ya la estructura, el tubo que va a... Es un tubo. No. La laringe se va a continuar como tráquea. O sea, eso, laringe, o sea, la tráquea es la continuación de la laringe. No lo que ha dicho, lo contrario. Que la laringe... Exactamente, vos lo habías dicho al revés. ¿Listo? Es el pueblo que también se pasa, o sea, ¿dónde la traqueostomía? No, cuando yo hago una traqueostomía, es una incisura, es un corte, un procedimiento que lo hago a la altura de la tráquea en la incisura o escotadura yugular. Esa es la traqueostomía. Si yo voy arriba a un espacio que lo vamos a ver ahora que se llama el cartílago cricoideo, hago un procedimiento que se llama la cricotiroidectomía. Pero ya ustedes dicen que te hacen una tráqueo aquí en la laringe, baila, le roban la platica, hermano, perdió eso. Entonces, volvemos a eso que ustedes ya conocen. ¿Se han visto esa parte? ¿No ven la imagen? Es todo que ya lo hemos visto, el cuello, región anterior del cuello, hay una arteria que se llama la carótida común. Eso no creo que sea necesario. Entonces, la laringe, si yo proyecto una línea imaginaria que corresponde a la línea media, sobre ella voy a encontrar unas estructuras que pues posiblemente ustedes
se acuerden. El hueso hioides, la tráquea, una glándula que se llama la glándula tiroides y está una estructura que se llama la laringe. Dime. Si digamos una persona que no sufre de se automedique y empieza a consumir medicamentos para la edad, ¿qué reacción puede traer? Pues que su glándula va a dejar de funcionar. Porque vos sabes que la glándula está regulada por una otra glándula que se llama la hipófisis. Ella es la que regula a través de una hormona que se llama la TSH, que es la tiroestimulante. Es la que envía unas hormonas para que la glándula tiroides se dispare. A partir de unas hormonas que secreta ella. T3, T4, etc. Resulta que si la glándula tiroides de manera externa, vía hipófisis, digámoslo, se da cuenta de que está teniendo un estímulo, entonces ¿qué hace? Deja de secretar y no es sano. O sea, si la persona no tiene una patología y le dio pues por tomar un medicamento para bajarlo, para aumentarlo, pues se la va a tirar. Solamente lo debería hacer si su glándula tiroides, a partir de unos exámenes previos, se determina que tiene una hipersecreción o una hiposecreción. Depende, pero es que eso depende de lo que esté sucediendo. Es, por ejemplo, vea, hay hombres que van al gimnasio y utilizan testosterona de manera artificial o esteroides anabólicos. Luego los ves todos grandotes. ¿Qué pasa? Eso aumenta la masa muscular, pero le dice al cerebro viejo, no produzca testosterona. Y se sabe que el efecto contrario de eso, exactamente, se aumentan los estrógenos y tienden a desarrollar características sexuales femeninas. Pero la estimulación temprana o la medicación temprana para esta glándula porque es muy sensible. Claro, la glándula tiroides es muy sensible, pero si vemos la glándula tiroides desde otro enfoque, que es el enfoque de la neuroemoción, muchas de las emociones están aquí, cuello. Aquí, o sea, tenés que soltar, entonces están aquí. Entonces, eso tiene que ver con otras cosas, ¿no? Es un tema que hay que revisarlo, porque ahorita no es que todo sea ya emoción, pues entonces, no, pero sí tiene un alto componente que hay que entenderlo y tener en cuenta eso. Cobro. ¿Cómo? Vos puedes tomar gases arteriales en una arteria. Lo que pasa es que ya tenés que medir el riesgo. Pues si vas a coger la carótida común, que es una arteria que ya sabemos qué pasa, y si vas a tomar allí, pues puedes correr un riesgo. Es mejor tomar, porque siempre los exámenes se toman de manera periférica. Exactamente, es para tener alejado el riesgo. Por ejemplo, los gases arteriales que más centrales toman ¿Por qué? Porque por ejemplo, tú pinchas las arterias y no haces buena presión para soportar el paciente que se sangra. Por ejemplo, en la arteria carótida común. Pero no es, ya no es broma. En esa arteria pueden haber placas ateromatosas. Y si vos le tomás el pulso carotidio a un adulto mayor, se corre el riesgo de que una plaquita de esas se despegue y te haga un trombo cerebral. Entonces, ¿sí ves? No, el pulso. Por eso no es recomendable, siempre se debe buscar pues, lo más distal. Entonces, eso se debe tener en cuenta. Bueno, entonces la laringe, chicos, yo la voy a ubicar entre C3 y C6, aquí más o menos espacialmente. Puede variar de pronto un poco más, un poco menos. La laringe, entonces,
La porción de la laringe que se relaciona con la faringe se llama laringofaringe. Porque si miramos la porción de la faringe con la cavidad nasal, nasofaringe. Entonces vamos de la cavidad nasal a la faringe. Cavidad oral, orofaringe. Y la laringe y la faringe, laringofaringe. ¿Listo? Y la laringe se continúa como tráquea y la faringe se continúa como esófago. La carina es la bifurcación de la tráquea, mucho más abajo. Exactamente. Sí. Entonces, la laringe va a tener en total 9 cartílagos. 3 que van a ser pares y 3 que van a ser impares. O sea, 3 cartílagos pares es 6 más 3 impares da 9. Estos cartílagos se llaman de la siguiente forma. Voy a señalar primero los impares. Entonces tenemos cartílago epiglótico. Ojo, epiglótico. Epi sobre glotis, no epiglotis. Segundo cartílago, tiroideo. Y tercer cartílago, cricoideo. Esos son los 3 cartílagos impares. Y los cartílagos pares van a estar relacionados espacialmente aquí. Y son los siguientes. Este cartílago es el aritenoideo, que son 2. Aritenoideo. Aritenoideo. Ari. Míralo acá. Aritenoideo. Tenemos en el ápex del cartílago aritenoideo un cartílago que se llama el corniculado, que son 2. Y existe otro cartílago que es el cuneiforme. Y ahí están los 3 cartílagos pares. O sea, tengo 3 a la derecha, 3 a la izquierda. Y los 3 impares son 9. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces ahora vamos a ir por los cartílagos impares. El primer cartílago se llama el cartílago tiroideo. ¿Con qué estructura del cuello se relaciona? Con la glándula tiroides. O sea, la glándula tiroides se encuentra anterior al cartílago tiroideo. No. La glándula tiroides se encuentra anterior a él. Anterior. O sea, está adherida y los lobos están cerquita de él. ¿Listo? Entonces, este cartílago va a presentar 2 láminas al lado y lado. Presenta una prominencia o eminencia que se llama la eminencia laríngea, que se conoce con el nombre de manzana de Adán. Por eso los hombres, normalmente, nuestro tono de voz es un poco más grave. O sea, más grave en el sentido de que esté enfermo, sino que es más grueso. Entonces, ¿qué sucede? El cartílago tracciona, o sea, se orienta anteriormente y tracciona las cuerdas vocales. Por eso el tono grave. ¿Y eso no lo puedes Sí. Pero pues, ya, el que viniste así, son así. No hay problema. Listo, el cartílago va a presentar unos cuernos superiores, que son 2 al lado derecho, al lado izquierdo, y unos cuernos inferiores. ¿Listo? Ese es el cartílago tiroideo. El cartílago epiglótico. Este cartílago tiene forma de ojo.
Vamos a seguirlo acá, mira. ¿Listo? Va a presentar un borde superior, unos bordes laterales y en la parte inferior como una especie de tallito que se llama el peciolo. Es como una hojita. Y en la parte media presenta algo que se llama el tubérculo epiglótico. Este cartílago, en esta imagen, que es un corte sagital, aquí, va a tener una relación directa con la lengua y con el hueso hioides. Entonces, con la lengua hay un ligamento que se llama el io epiglótico y con la lengua, ahorita vamos a ver, hay unos espacios que se llaman las bayéculas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la lengua, o sea, cuando la cavidad oral está en función del sistema digestivo, la lengua se retrae. O sea, se va hacia atrás para poder tragar, para poder deglutar. Cuando deglutamos, ¿qué sucede? Este cartílago, el epiglótico, se hace posterior, acá desciende y cubre un espacio que hay aquí que se llama la glotis. ¿Listo? No. Epiglotis es un área, por eso cartílago epiglótico, porque está cubriendo la epiglotis. Eso es lo que pasa. Si vos me decís a mi cartílago epiglotis, baila. Es el cartílago epiglótico. Cartílago epiglótico. Porque está sobre la epiglotis. Entonces, si vos me decís que el cartílago epiglótico es la epiglotis, baila. Sí, pero te engañaron, pelado. Chicos, ¿cómo vamos? Los que están al otro lado. Bien, profe. Bien, profe. ¿Veo? Dale, pelado, no problema. Puedes ir en paz. ¿Listo? El otro cartílago es el cartílago cricoideo. Es este. Este cartílago va a presentar en la parte anterior un arco, en la parte posterior una lámina. ¿Listo? En la parte posterior, el cartílago cricoideo se va a relacionar con este cartílago que es el aritenoideo. También lateralmente va a presentar unas caras articulares que se van a articular con los cuernos inferiores del cartílago tiroideo. Ya vimos los tres impares. Vamos a ver los tres pares. Los tres pares espacialmente están aquí. Entonces, este primer cartílago en forma de triángulo es el cartílago aritenoideo. Aritenoideo. Velo acá. Aquí, cartílago aritenoideo. Ese cartílago va a presentar dos procesos. El medial, proceso vocal. El lateral, proceso muscular. De esos procesos van a salir unos pliegues que cuando están cubiertos de mucosa, le vamos a llamar cuerdas. Que si salen del proceso vocal, cuerda vocal. Si salen del proceso muscular, cuerda vocal falsa. ¿Listo? En el cartílago aritenoideo, tengo el cartílago. Profesor. Dime. ¿Me puedo retirar de clase? Sí, claro. Gracias. El cartílago corniculado, que está en el ápex del aritenoideo. Ya tenemos los cuatro. Tenemos cuatro.
Y aquí del cartílago epiglótico, acá, hacia el cartílago aritenoideo hay un pliegue. Y a ese pliegue se le llama pliegue ariepiglótico. Y en ese pliegue está el tercer cartílago impar, aquí, que es el cartílago uneiforme. ¿Listo? Entonces, ahí están los 6 cartílagos. 2 aritenoideos, 2 corniculados y 2 cuneiformes. ¿Listo? Aquí pues la imagen nos los muestra ya de manera más detallada, pero ya se los expliqué. Muy bien. La laringe va a presentar unas articulaciones. Y esas articulaciones van a ser las siguientes. Esta en la parte lateral del cartílago cricoideo se llama la articulación cricotiroidea, que son 2, una a la derecha y otra a la izquierda, donde se une el cuerno inferior del cartílago tiroideo con la cara articular que está en la parte lateral del cartílago cricoideo. ¿Listo? En la parte posterior del cartílago cricoideo voy a tener la articulación cricoaritenoidea. Esta articulación es muy importante porque el cartílago aritenoideo va a permitir moverse haciendo una rotación medial y lateral, donde por acción de unos músculos va a generar movimientos de aducción y abducción a nivel de las cuerdas vocales. Por eso generamos la voz. De las cuerdas vocales hacen esto, se alejan, se acercan, aducción, abducción. El aire pasa y por eso se genera la voz. Hay una estructura membranosa donde hay unos ligamentos. Entre el cartílago tiroideo y el ioides, aquí, hay un ligamento que se llama el tiroideo mediano. ¿Listo? No, es el ligamento. Tiroideo mediano. Como tengo un ligamento que es el tiroideo mediano, lateralmente voy a tener el ligamento tiroideo lateral que une el cuerno mayor del ioides, ¿te acuerdas? ¿Me preguntabas? Y el cuerno superior del cartílago tiroideo. Y en este pliegue, perdón, en este ligamento voy a encontrar los cartílagos tritíceos. Entonces, entre el ligamento tiroideo lateral y el tiroideo mediano va a haber una membrana. Esta que hay aquí, que se llama la membrana tiroidea. Resulta que en esta membrana va a haber una perforación, un huequito. Y en esa perforación va a pasar la rama externa del nervio laríngeo superior, que es una rama del nervio vago que inerva la laringe. ¿Listo? Pregunta de quiz. Pero no repito, ¿no? No, ya. Claro. Yo todo lo subo. Ahora, entre el cartílago tiroideo y el cartílago cricoideo va a haber un ligamento. Y ese ligamento lo ubico aquí y se llama el cricotiroideo. Y en este ligamento es donde se hace un corte, una incisión, aquí específicamente, y a eso lo que le llamamos la cricotiroidectomía o la cricotomía.
Entonces puede haber una obstrucción de la vía aérea alta. Mira que este es el ligamento. Yo hago el corte. Y si hago el corte, voy a permitir el paso del aire. Si tengo una obstrucción por allí, más o menos puede durar hasta unos 30 minutos. Pero no tiene ningún riesgo. Si se necesita saber es dónde queda. Inferior al cartílago cricoideo, que es este, voy a tener el primer anillo traqueal. Y entre el primer anillo traqueal y el cartílago cricoideo, este ligamento se llama el cricotraqueal. De ahí hacia abajo, los ligamentos se llaman ligamentos anulares, que están entre anillo traqueal y anillo traqueal. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, profe. Estamos con la versión light, Viviana. Ahora, ¿este es un corte de qué tipo? A ver. Este, el que está acá a la izquierda de la imagen. Sí, y el otro es. No, coronal. Este de acá, el de la derecha es coronal y el de la izquierda es sagital. Entonces, aquí vamos a tener esta estructura o esta parte que le vamos a llamar esto. Y esto es el ventrículo laríngeo. En este ventrículo laríngeo, él va a estar delimitado por un pliegue en la parte superior, que es el pliegue vocal falso o cuerda vocal falsa. Y en la parte inferior, pliegue vocal verdadero o cuerda vocal verdadera. Exactamente. Entonces están allí. Y entre los dos está lo que consideramos el ventrículo laríngeo. Pero el espacio delimitado por esto se llama glotis. Por eso, hacia arriba, epiglotis, hacia abajo, subglotis. Aquí tenemos una imagen que corresponde a un corte coronal en la vista posterior. Esta es una vista anterior de la cavidad oral y esta es una vista de la laringe. Sí, con el laringo. Entonces, aquí voy a tener este espacio que se denomina el ádito laríngeo. Recordad que el ádito es como el marco ¿de qué? De la laringe. Aquí estoy viendo la misma imagen. ¿Qué estructura vamos a reconocer aquí? En esta, la del medio, la de donde están los dientes. Aquí tengo el cartílago epiglótico, el pliegue ariepiglótico, aquí tengo el cartílago corniculado, el cartílago cuneiforme, y si acerco la imagen voy a encontrar cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas. Muy bien, esto es una imagen real. Entonces, lo que vimos anteriormente lo estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué reconocemos? Cartílago epiglótico, cuerda vocal verdadera, cuerda vocal falsa, cartílago cuneiforme, cartílago corniculado, pliegue ariepiglótico y allá al fondo la tráquea. ¿Listo? Por allí es que ustedes en su momento van a pasar un tubo para hacer la intubación orotraqueal. También, eso ya lo hacemos. Tienes que haber un entrenamiento, pero ahí fundamental es la anatomía. Porque si no sabe la anatomía, falla. ¿Listo? Chicos, aquí tenemos, esto es un edema laríngeo. Esto es una respuesta inflamatoria, una reacción anafiláctica a algún medicamento. ¿Ustedes son, alguno es alérgico a algún medicamento? ¿Ah? Yo, por ejemplo, soy alérgico al omeprazol. A metros con eso.
Y también soy alérgico a las mujeres tóxicas, ¿no? A perros. ¿Sí? Hay gente que es alérgica, por ejemplo, al maní, alérgica al ají, alérgico a los camarones. Alergias que... ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un pólipo. Un pólipo es una hernia, una dilatación de la cuerda vocal. Sí, claro, por el esfuerzo de los cantantes cuando no tienen buena técnica. Claro. Aquí tenemos un nódulo laringio. Esta es un tumorcito que se forma allí, en esta región. Y tenemos acá una papilomatosis laringea. Bueno, me van a preguntar cómo llegó el papiloma allá. ¿Esto? Bueno, entonces, en la laringe van a haber unos músculos. Estos músculos van a tomar como referencia el cartílago aritenoideo. ¿Por qué? Porque sobre él es que vamos a tener los movimientos necesarios para generar la voz. En la parte anterior voy a tener el músculo cricotiroideo, que tiene una porción recta y una porción oblicua. Estos dos músculos hacen que el cartílago tiroideo se oriente a anterior e inferior, siendo como un movimiento de depresión y luego de elevación. Hacia la parte posterior tengo el músculo cricoaritenoideo posterior, que es este mismo. Entonces, ¿qué sucede aquí? En relación con la línea media, que sería la línea roja, pues cuando el cartílago se acerca hacia la línea media, a eso le vamos a llamar movimiento de aducción, y cuando se aleja, movimiento de abducción. Y esa dinámica de aducción a abducción es la que genera la fonación por el paso del aire. Aquí tenemos en la parte superior el músculo aritenoideo oblicuo. Mira que toma como referencia el cartílago aritenoideo, el tiro aritenoideo y el crico aritenoideo lateral. Entonces, de que todos toman como referencia el cartílago aritenoideo, por lo mismo, por la necesidad que tiene él de tener tanta movilidad. La lengua hace parte de la cavidad oral, pero también tiene que ver con la cavidad nasal. Pues ya sabemos que si yo puedo tomar aire, puedo relacionar la cavidad nasal con la cavidad oral. Y especialmente la laringe va a tener este cartílago que es el epiglótico. Él se une a la parte posterior de la lengua a través de estos pliegues: glosoepiglótico medio, glosoepiglótico lateral derecho e izquierdo. Y entre los dos van a haber unos espacios que están aquí, y esos espacios se llaman las valléculas epiglóticas o simplemente valléculas, que es el sitio donde van a quedarse las espinas de pescado. No, con pincita vos los ubicás, abrís la boca y los extraes. ¿Quién inerva la laringe? Bueno, el nervio vago a través de su nervio laringio superior y laringio recurrente, que va a dar unas ramas. Laringio inferior con sus ramos anterior y posterior, y el laringio superior me da un ramo externo y un ramo interno. ¿Quién irriga la laringe? No creo que sea necesario que se lo digan. Yo creo que paso esa... Pues por si las moscas, ¿no? ¿O a alguien le queda duda quién irriga la laringe?
¿Quién irriga la laringe? Irriga la laringe. ¿La qué? La hermosa y conocida carótida externa. ¿Listo? Bueno, a nivel del cuello, hay que tener en cuenta que existe una serie de estructuras vasculares que se deben de tener muy en cuenta. Primero, tenemos, este sería el tronco bracocefálico, del cual sale la carótida común derecha y la subclavia derecha. Voy a tener luego un tronco que se llama el tirocervical, del cual sale la arteria tiroidea superior y que de ella me sale una arteria que se llama la cervical ascendente, que se ubica anterior a los procesos transversos de las vértebras cervicales. Va a salir de la subclavia la arteria vertebral que asciende por los forámenes transversos de las vértebras cervicales y más adelante voy a tener un tronco que se llama el costo cervical, del cual va a salir la arteria cervical profunda. Este músculo se llama el escaleno anterior, es el escaleno medio entre los dos, el surco interescalénico por el cual pasa el plexo braquial. Del tronco tirocervical va a salir la vena supraescapular que se va a orientar hacia la parte superior de la escápula y voy a tener una arteria, perdón, la escápula del omóplato. Y voy a tener la arteria transversa del cuello, que se relaciona con el músculo transverso del cuello. Pues ya van a llevar nombres similares. ¿Qué nervios? Está recordando la clase del cuello. ¿Listo? Y con eso finish.